¿Cómo están amigos? Hoy les traigo el resumen de Me convertí en un caballero con límite de tiempo. Pero antes de comenzar permíteme que te hable de Magis TV. Es una plataforma de streaming completamente gratuita, en donde podrás encontrar un amplio catálogo con más de 35.000 películas y series nuevas. Podrás acceder tanto a su idioma original como en español latino totalmente en Full HD. Además posee más de 1.200 canales en vivo en HD, también cuenta con contenido deportivo exclusivo y contenido para niños. Obviamente no podía faltar los animes más populares para que te quedes pegado todo el día viéndolos. Y lo mejor de todo es que no verás publicidad molesta. Para poder obtener la aplicación solo tienes que descargar el instalador APK a través del link en la descripción. Para tenerlo en tu celular, TV Box o tablet, y en tu PC puedes tenerlo a través de un emulador. Para instalarlo en tu tele debes tener Android TV, solo tienes que bajarte la aplicación Downloader e ingresar el siguiente código que aparece en la pantalla y empezará a descargarse. Y listo, ahora puedes disfrutar de las series y películas que más te gustan. La historia comienza con Louis, que busca entre el mar de cadáveres a alguien que esté todavía vivo. Le quedan 35 minutos de vida, debe encontrar a alguien para matar o morirá. Encuentra a un granjero moribundo el cual clama por ayuda, pero sin embargo Louis le clava su espada matándolo. Esto ha aumentado a 20 horas su tiempo de vida. En esto se le aparece un cosechador de vidas llamado Stefan, quien le acusa de arruinar su juego enfermizo en el cual matar le genera placer. Así que arremete contra Louis, pero este logra soportar el ataque. Mientras forcejean con sus espadas, Stefan se percata de que este es joven y eso despierta aún más su sed de querer matar. Pero, sorpresivamente es partido a la mitad de un hachazo. Unos mercenarios aparecen ante él y preguntan si Louis se encuentra bien. Pero Louis antes de responder decide rematar a Stefan y así aumentar a 127 horas su tiempo de vida, no se lo esperaba pues creía que ya estaba muerto. El mercenario le invita a formar parte de ellos, Louis piensa que si se une será más fácil matar gente. El mercenario responde que quien en su sano juicio aparte de Stefan le daría placer matar gente. No tienes que acostumbrarte a matar, solo tienes que aceptar que tu vida es más importante. Además tienes que seguir haciéndote más fuerte, así es la vida, no solo para los humanos, sino para todas las formas de vida. No vivimos así porque queremos, vivimos así porque tenemos que hacerlo. Entonces Louis se levanta y se presenta ante los mercenarios. En esto se nos muestra a un alquimista quien cuenta cómo vio aquella vez a Louis. Notó que él era un caballero, que usaba un poder ligeramente diferente de la magia regular, el cual lo llamaban Etere. Hacían referencia de Louis como si fuera un elegido, pues sabía que la mera presencia de los caballeros infundía miedo. Nadie puede imitar los movimientos de un humano que puede usar Etere, pues hacía parecer a sus rivales como un estorbo acabando con estos rápidamente. A pesar de eso la gente no huyó y decidieron enfrentarlo, pues no había otro destino para ellos. Lord Jackson y los 8 caballeros elegidos, quienes eran la fuerza de élite de Vizconde, hicieron presencia para enfrentar a Louis. Eran los únicos que realmente podían plantar cara ante semejante oponente, especialmente el segundo al mando, Lord Now. Empezó luchando bien, y se referían a Louis como un coleccionista de almas, pero pronto Lord Now perdería la pelea, y empezó a ser cortado en pedazos. Nadie se esperaba tal situación, pues todo ocurrió rápidamente. Louis en esos momentos piensa que ya había alargado su vida bastante, así que decide sacrificar 1000 horas, y pide al dios de la guerra Laun que le preste fuerzas. En ese momento toda la caballería de élite del Vizconde ya había sido masacrada con un poder abrumador. El alquimista recuerda que cuando vio todo eso, decidieron retirarse y cuando miró hacia atrás, él estaba arrodillado, cubierto de rojo, observándonos cuidadosamente. Era como si dijera: aún no es suficiente. El alquimista termina de contar la historia a un hombre encapuchado. Vuelta con los mercenarios quienes se encuentran celebrando su victoria. Vemos a Louis quien ve que le quedan 1000 horas y dice que aún no es suficiente pues solo le alcanza para vivir un mes y medio. Pero cree que es mejor que su anterior vida, en donde era un paciente de hospital, destinado a morir sin poder hacer nada. Solía desear que en su próxima vida, naciera con un cuerpo sano.
Dios le cumplió su deseo pero lo trajo a vivir a un mundo de fantasía ambientado en la Edad Media. Louis piensa que fue un dios de mierda, ¿acaso no leyó otro tipo de historias? ¿Acaso no podía haberlo metido en una historia más acogedora o al menos que lo beneficiara? Aquí claramente el creador de la historia hace una referencia a sí mismo criticando su propia obra. Louis piensa que al menos tendrá que matar 180 personas para poder vivir al menos medio año, y lo considera imposible pues él no cree que sea una máquina de matar. Luego es interrumpido por un mercenario que le pregunta por qué trae la cara tan seria. A esto entra el jefe y le dice que cambie ese ánimo que contagiará a los demás con esa actitud. Luego uno de los mercenarios le dice a Louis que les cuente cómo derrotó a sus enemigos, porque también el jefe quiere saberlo. Louis sabe que se refieren a la batalla que sostuvo con la caballería de élite, pero él no quiere hablar de nuevo de eso, pues no lo creerían ni aunque les dijera la verdad. Así que les dice que tuvo suerte, realmente esos tipos no eran nada especial. El jefe le dice que no le mienta pues el Lord Nal acabó con 4 de ellos, así que no es un tipo con el que solamente le ganes por suerte. El jefe está dudando, así que le pregunta si hay algo que está ocultando, entonces intercambia la mirada con Louis. Y para romper la tensión Louis dice que solo estaba bromeando, así que les cuenta la verdad. Y otra vez les hace la jugada, esto provoca que lo abucheen de nuevo por pasarse de lanza con sus payasadas. Pero Louis lo único que quiere es que respeten su privacidad pues no tiene caso que les cuente. En eso irrumpe el jefe Taeron y llama a Louis para hablar un momento con él. Entonces el jefe del parche en el ojo ordena a reunir a todos sus caballeros, porque algo le ha estado molestando últimamente. En esto entra Louis y el jefe Taeron le felicita por haber cargado con el trabajo más duro, lo invita a sentarse para tomarse un trago. Le dice que hay que celebrar un poco antes de seguir adelante, que gracias a las acciones de Louis, el vizconde Beore ha declarado que se rendirá. Sin embargo le explica que oficialmente no han resuelto nada aún, pues se supone que el vizconde de Beore pagará una indemnización por la batalla que ocurrió. Pero al parecer el vizconde de Beore ha solicitado una reunión, es por eso que Taeron le pide que asista a la reunión secreta y escolte a su vizconde que necesita que permanezca vivo para que la guerra termine oficialmente. Entonces Taeron saca de su escritorio un sobre en donde especifica el lugar de la reunión y se lo entrega a Louis. Al caer la noche, en medio del bosque Louis se aproxima al lugar que le indica el sobre. Y logra ver a un hombre que no responde a su llamado. Se encuentra rodeado de caballeros mandados por Beore, les pregunta si vienen en venganza por sus hermanos caídos, pero estos no responden así que se prepara para luchar. Pero al momento de usar Etere, su cuerpo no responde y le provoca un sangrado interno, se da cuenta que la bebida que Taeron le preparó tenía un veneno que le impide usar su poder. Los caballeros atacan a Louis viendo que ahora está vulnerable, logrando hacerle daño. En esto se muestra al jefe con el parche en el ojo quien le dice que él se gastó mucho dinero en el veneno. Louis se da cuenta que sus compañeros están en contra de él, que habían planeado desde el principio cobrar el botín que dan por su cabeza. Le revelan que quien está detrás de todo esto es Taeron. Por un momento Louis se siente traicionado pero después sonríe pues se da cuenta de su ingenuidad. Así sacrifica 1000 horas para recibir poder. Louis le dice que no era broma cuando dijo que se jugaba la vida matando. Aquellos mercenarios arremeten contra él viendo que no porta ningún arma, pero Louis les dice que no es como piensan. Pues ha entrado en el campo de batalla del dios de la guerra, mientras la protección divina de Laum esté activa, puede usar cualquiera de las armas de Laum que estén disponibles. Louis ha elegido la daga arrojadiza, sin embargo esto implica un costo de tiempo de 4 segundos. Y acaba con todos justo antes de tener un segundo restante de vida, así que le pregunta al jefe, ¿qué significó para ellos? A lo que el jefe le dice, ¿acaso crees que eras de la familia? Entonces termina de liquidarlos a todos. Louis cobra más de 500 horas, y la daga que poseía ahora ha sido devuelta, la protección divina de Laum ha sido relevada y todo el buff que tenía desaparece. Debido al buff del dios de la guerra este exige mucho esfuerzo físico por lo que deja malherido a Louis. Louis piensa que quizá no todos los del escuadrón de Taeron lo han traicionado, así que va en busca de los demás. Pero se sorprende al encontrar el hogar en llamas, a lo que encuentra a uno de ellos arrastrándose y le dice que Taeron los ha traicionado haciendo un trato con Beore. Acto seguido es partido a la mitad,
y aparece Taeron detrás. Taeron dice que le impresiona que aún esté vivo después del veneno que le preparó y que lo ha subestimado. Louis reclama que si él era el objetivo, ¿por qué mató a sus demás camaradas? Taeron le dice que no ha matado a ninguno de sus camaradas, ellos eran un estorbo que bloqueaban su camino. Taeron le dice que hizo un trato con Beore, quien le prometió darle el título de noble a cambio de deshacerse de su escuadrón. Pero si dejaba a alguno con vida, era seguro que se vuelvan a enfrentar en el futuro. Entonces Louis, iracundo, arremete primero, iracundo por la traición de Taeron. Taeron le recuerda que hace medio siglo, en la Guerra Santa él fue uno de los héroes más renombrados, tiene mucho más nivel y experiencia que cualquier otro. Así que prepara su habilidad especial de leñador, pero inmediatamente es cortado en dos por la espada de Louis, dando fin así a Taeron. Louis recuerda que pasó 2 años con los miembros del grupo de Taeron, el mismo tiempo que pasó en el hospital esperando la muerte. Pero ahora en este mundo después de 2 años es el único que ha sobrevivido, nada dura para siempre. Louis supo que algún día tenía que dejar ese grupo, que quizá llegó un poco antes de lo que esperaba. Hoy en día, el promedio de vida de un ser humano es de 80 años. Al menos lo es cuando se cumplen todas las condiciones requeridas. 3 minutos es el tiempo que podemos sobrevivir sin oxígeno. 3 días es el tiempo que podemos sobrevivir sin agua. 3 semanas, el tiempo que podemos sobrevivir sin comida. Y este tiempo que existe solo para mí, es el tiempo en el que puedo sobrevivir sin matar a nadie. Si quiero vivir un día más tengo que quitarle la vida a otro, para seguir viviendo así, lo que necesito es una guerra constante. Pero el banquero le dice que no, lo que necesitas para vivir es dinero, y él aún tiene una deuda de 8.600 de oro. Louis le dice que jamás pidió dinero prestado a nadie, ¿cómo es posible entonces que tenga esa deuda? El banquero le explica que aquel edificio que alquilaban y que después se quemó él figura como responsable en el contrato. Louis le indica que jamás firmó nada, pero el banquero le muestra el contrato y se sorprende. Taeron le había hecho firmar una hoja de registro al momento de unirse al grupo. Louis no sabía que eso era un contrato, así que les dice que eso es una estafa y que no tiene pensado pagar esa deuda. Entonces es amenazado de muerte y el banquero le explica que también le despojarán del título de mercenario y no podrá trabajar en ninguna región. Después pondrán una recompensa pública sobre su cabeza, esto implica que los mercenarios del país vendrán en busca de Louis. Entonces el banquero le explica que le dará 1 minuto para que tome una decisión, pero para Louis 1 minuto es suficiente. Con ese tiempo podrá acabar con casi todos los que lo amenazan y les pide que dejen de hacerse los duros y mejor guarden sus armas. Pero el banquero le pide que se tranquilice, que tan solo una de las situaciones que podría enfrentarse, sin embargo Louis le pregunta si no hay otra forma en la que puedan llegar a un acuerdo. Así que el banquero le comenta que el vizconde pidió una comisión de caballeros prometiendo una gran recompensa, quiere que aniquilen a una fuerza armada ilegal escondida en el bosque. Y según lo que tiene entendido el banquero, ya han intentado enviar gente de todo el país pero siempre han fallado. Louis sabe que ese tipo era su enemigo y que ahora resulta ser su empleador, la tortilla ha dado vuelta y se lo piensa mejor por la gran recompensa que está dando. El banquero le advierte que tiene que reportarse cada 3 días, si no lo hace será clasificado como persona desaparecida y se pondrá una recompensa, entonces Louis se marcha inmediatamente. Louis al llegar al bosque se asombra de ver una criatura demoníaca que aún sigue viva. Y se pregunta si este ser extenderá su tiempo de vida así como cualquier otro humano, entonces comprueba en su sistema. Y efectivamente recibe 60 horas, mucho mejor que matar a una persona. Louis recuerda aquella vez que mató a una persona con Etere, mientras le decía que él ya no era el ciudadano que alguna vez vivió en Corea, y que ahora era Louis, quien vivía en un mundo de fantasía que debe matar a otros humanos para sobrevivir. Poco a poco perdería la simpatía por los humanos y matar ya no implicaría un acto duro para él. Y justo ahora que se encuentra matando a las bestias demoníacas, ha recordado sus días de vida que tenía olvidados. Piensa que él jamás hubiera querido vivir así, pero que la vida misma le empujó a ser lo que es. Que quizá podría vivir sin matar humanos, y que a lo mejor cuando acabe la tarea podría convertirse en un cazador de bestias. Pero un hombre le dice que ser cazador de bestias es una mierda, y que claramente no sabe lo que está diciendo. Louis le pregunta quién es.
El tipo se presenta como el cazador de bestias que vive en el bosque. Estos seres desconocidos han empezado a aparecer en varios lugares del continente hace medio siglo. Hay muchos tipos de mutantes entre ellos, pero sobre todo ellos muestran una gran agresividad hacia las personas. Algunas criaturas de clase alta se enfrentan a los caballeros y otros incluso poseen habilidades especiales propias. Así que el cazador le dice que existen reglas, como jamás cazar a las bestias en otro territorio de otro cazador. El cazador le dice que es un tipo generoso y que gracias a él está a salvo, así que puede llevarse a las bestias como recompensa. Pero Louis le dice que ciertamente está interesado en el cazarlos, pero no en el botín. Así que le pregunta si sabe acerca de la fuerza armada ilegal en el bosque. El cazador supone que se refieren a los cazadores, que es comúnmente como el vizconde los llama. Entonces Louis lo tiene claro, los cazadores son objetivos y tiene que eliminarlos. Así que decide enfrentarlo. Pero el cazador logra detener la espada con su mano, y le dice que muchos de ellos lo han intentado y han fracasado. Louis se sorprende a pesar de Letere aún ha sido capaz de detenerle, y entonces nuevamente intenta cortarle a la mitad con su espada, pero su espada se hace pedazos al intentarlo. Es el turno del cazador y este le da un golpe muy fuerte que lo arrastra miles de metros por el bosque y lo hace sangrar. El cazador no se detiene y sigue asestando golpes a Louis, quien demuestra una fuerza superior. Louis en un intento logra hacerle un corte con su daga y cae al suelo. En esto Louis tiene una pesadilla en donde vaga entre cadáveres, mientras dice odiar aquel mundo en el que vive, todo por no estar dispuesto a matar a un humano normal. En eso ve a Taeron entre los cadáveres y este le dice que acaso los cadáveres que yacen alrededor no son tipos normales. Solo te estás engañando a ti mismo. Louis mira tu cara. ¿Acaso esa es la cara de una persona que no es feliz? Louis aparece sonriendo como si su expresión realmente contradice todo lo que piensa. En eso despierta y ve al cazador acompañado de otros, está confundido y pregunta en dónde se encuentra. Así que el cazador le dice que mejor se tranquilice porque sus heridas aún no han sanado por completo. Es así como el cazador se presenta, su nombre es Gilpod, es el jefe de la ciudad de cazadores de bestias. El cazador le comenta que ha estado 3 días en reposo desde que se desmayó. Louis se da cuenta de que tenía que volver con el banquero a informar sobre el trabajo que realiza. Louis se presenta ante los demás diciendo que era un guerrero que venía a cumplir un trabajo. Gilpod comenta a sus colegas que Louis ni siquiera sabía con quién se metía, sin embargo venía solo a cumplir su trabajo. Esto provoca la risa de los demás diciendo que todos los que vienen al bosque son igual de idiotas como Louis. Louis piensa que ha sido derrotado por aquel hombre y que quizás, si se pone serio, podría matar a los más débiles, pero pone en duda si realmente puede cumplir con su trabajo. En esto Gilpod le propone convertirse en un cazador de bestias y unirse a ellos. Louis agradece por gesto tan amable a pesar de la paliza que recibió. Pero el cazador le dice que no será gratis, obviamente tendrá que hacer méritos como cazar bestias, para poder quedarse en aquella ciudad. Le dice que la primera prueba de entrada es derrotar a una bestia demoníaca llamada Monopiedra, que son famosos por sus cueros y habitan en el bosque. Louis se lo piensa y le parece que no será tan difícil tarea, así que decide aceptar y ponerse a trabajar enseguida. Pronto se da cuenta que las bestias miden 4 metros y andan en manadas y no era como se lo habían dibujado en aquel papel. Los monstruos parecen regenerarse solos. Claro, Louis no tarda en matar a uno con facilidad. Así que restan 2 bestias más. Louis piensa que a ese ritmo solo es cuestión de tiempo para llenarse de dinero y tiempo. Pero los cazadores le dicen que no es así. El problema es que ha malogrado las pieles, puesto que las bestias, una vez cortadas sus cabezas, no pueden regenerarse. Así que el Gilpod le indica que debe cortarles el cuello y no la cabeza, en otras palabras debe cazarlos y no matarlos. Después de 2 semanas, Louis ha aprendido a cazar, y no solamente eso, también los despedaza para poder cocinarlos. Es así que a la hora de almorzar por primera vez sabe bien horrible, y no solo a él sino a sus demás camaradas. Pero algo había cambiado dentro de Louis, empezó a acostumbrarse a algunas cosas de aquella vida en ese pueblo, dejó de observar cuánto tiempo de vida le quedaba. Y empezó a disfrutar más con la gente a su alrededor. Los problemas no tardarían en llegar,
Le informan a Gilpot que han perdido contacto con los puestos situados en otros lados del bosque. Así que deciden mandar a Louis a comprobar que todo ande bien por esos lugares. Louis por primera vez desde que vino a ese mundo se siente tranquilo, ya no tiene pesadillas y no tiene que andar nervioso todo el tiempo. Y espera aún que siga manteniendo aquella paz, pero sabe que un mundo lleno de violencia eso es mucho pedir. Pronto se encuentra con un cadáver que no ha sido asesinado por una bestia, entonces se supone que ha sido alguien que sabe usar una espada. De repente por detrás aparece una mujer, que parece estar vestida como los del pueblo al que Louis iba en camino. La mujer le dice que pare, porque sienten que todos la persiguen. En eso se aproximan 3 tipos. Y parecen reconocer a Louis, debido a la recompensa que están dando por su captura. Delante de la mujer, le dicen que lo reconocen por haber acabado con su propio escuadrón y robar mucho dinero. Louis antes de acabar les pide que reciten sus últimas palabras antes de enviarlos al cementerio. Y como el cuchillo en la suave mantequilla, Louis despedaza fácilmente a los 2 tipos. Pero el tercero toma de rehén a la mujer, que amenaza con cortarle la cabeza. Louis le lanza la espada y este suelta a la mujer, le dice que desaparezca si no quiere morir. La mujer le dice que por favor le ayude, que el ejército del vizconde Beore ha invadido el sitio. La mujer y Louis llegan al sitio pero ya todos están muertos. Louis se percata que aquellos cuerpos han sido descuartizados, probablemente por un poder etéreo feroz. Aquí se nos presenta a Marco, un leñador de la misma clase de Taeron, quien está a las órdenes del vizconde de Beore. Se ha hecho con los dominios de la Selva Negra y ha matado en nombre del vizconde, es cruento y sanguinario que busca enfrentarse con Louis. Mientras tanto Louis informa a los demás que el vizconde ha enviado un ejército para darles caza, están trayendo guerreros fuertes para exterminarlos. Louis informa que entre ellos se encuentra un caballero poderoso que hay que tener cuidado en enfrentarlo. Gilpot se percata de la mujer que acompaña a Louis y este decide asignarle un rol. Le hará pasar como carnada para atraer al enemigo, sin embargo esto resulta muy obvio pues nadie se expone de tal manera a menos de que haya planeado algo. Así que un enemigo se acerca con cuidado y Louis le clava su espada en la pierna, la situación resulta un poco hilarante. Es así que Louis se revela ante el enemigo y estos se corren a enfrentarlo. Pero Louis les tiende una trampa, haciéndoles caer en un gran agujero en el suelo, para después soltar un gran tronco que derriba a los demás guerreros. Gilpot dice que estos guerreros han sido los más estúpidos que ha visto en un buen rato, pues todos han caído en las trampas. En esto hace presencia el hombre del hacha, el tipo con el hacha gigante del que Louis les comentó. Así que llama a Louis para que se aproxime. Louis sorpresivamente aparece por la parte de atrás de este para atacarlo, pero logra detener su ataque. Nota que realmente él es diferente, tiene mayor fuerza y rapidez y la forma en la que usa el etere es parecida a la de Taeron. Así que quiere sacarse de dudas y le pregunta si él es Taeron. Esto saca de onda y enfurece al caballero diciéndole que no mezcle las cosas. De repente las bestias demoníacas irrumpen en plena batalla. Gilpot ordena que dejen de hacer lo que están haciendo y se concentren en las bestias. Mientras Louis se encuentra luchando, la bestia se aproxima a golpearlos. Gilpot se adelanta y logra matar a la bestia, se pregunta qué es lo que hace un mono de piedra por estos lugares ya que ellos no suelen venir desde lo profundo del bosque. De pronto las bestias logran destruir la barrera de contención y están empezando a arrasar con los guerreros. Las bestias son fuertes por lo que es imposible darles peleas así que algunos guerreros empiezan a huir. Gilpot se pregunta qué demonios es lo que estará pasando en el centro del bosque para que esto suceda. En esto un mono de piedra quien no le habían cortado la cabeza se levanta y arremete contra el caballero, pero Louis logra salvarle la espalda. Le pide al caballero que unan fuerzas para derrotar a las bestias y le explica el modo de matarlos. Lo único que Louis le pide es que no se muera porque aún tiene pendientes con él. Es así que el caballero se pone en marcha y empieza a aniquilar a las bestias muy rápidamente. Louis presume que el caballero lo atacará por detrás así que le advierte dándole un espadazo en la cabeza, lo que provoca que su yelmo caiga al suelo y revele su rostro. Louis presentía que este era Taeron pero resulta que no, pues su semejanza con la hacha y todos los movimientos de alguna forma hacía pensar eso. Este se presenta como Marco, hijo de Taeron.
Louis le pregunta si lo que busca es venganza por haber matado a su padre, pero Marco dice que de ninguna manera él buscaba eso, es más se siente agradecido por eso. De repente una explosión sacude la tierra. Emerge un gusano gigante de la tierra, uno de los guerreros enemigos es alcanzado pero Gilpot logra salvarle el pellejo. Este le pregunta por qué hizo eso, pero a Gilpot no le interesa más que salvar a los demás. La situación escala peligrosamente, Gilpot dice que la barrera se ha roto y que no hay donde retroceder, las bestias son poderosas y es mejor salvar a la mayor gente posible. Louis dice que esto es una locura, pues los enemigos no merecen ser salvados, le parece un acto inútil. Gilpot le dice que jamás tiene que juzgarlo por más inútiles que sean, no hay razón por la que necesite salvar a la gente. Louis cae en cuenta de que Gilpot tiene razón, en el mundo en el que vive la moral que prevalece ante los caballeros siempre es salvaguardar a los demás no importa qué. Mientras ve a Gilpot tratando de detener a la bestia demoníaca. Sin embargo, Louis piensa que esto en su mundo anterior no es así, la sociedad te deshumaniza, prevaleciendo el ser individual y los pequeños actos que uno hace no son reconocidos. Ve a Gilpot como el ejemplo de lo que representa un caballero con valores humanos muy fuertes. Marco comenta que Gilpot no sabe usar a la gente, ¿por qué los tipos fuertes necesitan sacrificarse para salvar a los débiles? Es una tontería pensar que los débiles realmente aportan algo, incluso si son salvados aquellos ni siquiera pueden hacer frente a un pequeño número de bestias por su cuenta. Marco termina diciendo que en vez de salvar a gente débil, deberían ser ellos, los más fuertes quienes se encarguen de resolver el problema y esa sería una mejor opción. Louis le advierte de que si usa su poder también hará daño a sus camaradas. Marco responde que ya lo sabe, porque como dijo es la única opción. Pero es detenido por Louis. Louis le dice que acaso no le importa que sus camaradas mueran en el acto. Marco responde que jamás intentó matar a sus camaradas, ellos solamente habrán cumplido su misión, así que es mejor que no se preocupe por ellos. Le hace recordar a Louis cuando mató muchas personas en una guerra así como si nada, incluso cuando mató a todos sus camaradas por necesidad. Louis asiente la cabeza diciendo que tiene razón. Él no puede actuar de la misma forma que Gilpot porque conociendo su pasado carece de total moral para afrontar tal acto. Sin embargo, le da las gracias por recordarle una vez más que él es un asesino y que ahora lo tiene bien claro, así que ataca a Marco y de movimiento le corta un brazo y este cae al suelo. Así que Louis se prepara a darle la última estocada y le dice que esto no es nada personal, porque su vida será aprovechada por un bien mayor, así que le clava la espada. Pero su espada se rompe y se da cuenta de que Marco aún no ha muerto. Pero justo cuando iba a matarlo aparece una bestia enorme aún más poderoso que el anterior. Gilpot dice que esa bestia es conocida como el oso rojo, que ha emergido de la montaña de roca. De repente Marco golpea a Louis, al parecer a este le ha brotado un brazo mutante. Louis no entiende cómo a pesar de haberle perforado el corazón y cortarle un brazo este sigue en pie. Al parecer Marco ha bebido una poción que provoca esta regeneración mutante, ahora sí está muy cabreado para pelear contra Louis. Esta poción era un obsequio del vizconde Beore, quien le dijo que la usara cuando tenga que enfrentarse a un oponente muy fuerte. Marco le va con todo, la fuerza que ha adquirido junto a su enorme puño intimidan a Louis quien solo puede bloquearlo con su espada. Pero Marco sigue asediando con más golpes hasta que logra que Louis baje la guardia. Su poder ha crecido tanto que Louis no puede hacerle frente. En esto interrumpe Gilpot quien de un potente puño despacha a Marco por los cielos. Louis arrogantemente le dice gracias por la ayuda, pero él hubiera podido solo. Gilpot le dice que no hay necesidad de eso y noquea a Louis. Le dice que lo perdone, pero que de ahora en adelante ha cruzado la línea donde un cazador de bestias demoníacas puede soportar cosas. Aquí es donde las cosas realmente se ponen picantes, vemos que Louis está siendo llevado por su compañero llamado Penil, quien lo carga en brazos a un lugar más seguro. Se nos cuenta que una vez todos en el continente unieron fuerzas para derrotar un enemigo mayor. Tuvo lugar una guerra que más tarde se conocería como la Guerra Santa. Durante esa guerra, varias especies se aliaron y lograron conseguir la victoria. Pero debido a efectos colaterales la mayoría de las especies, excepto los humanos, enfrentaron la extinción. Desde entonces, bestias demoníacas desconocidas han comenzado a aparecer en varias partes del continente.
El emperador Troazen, la persona que más contribuyó durante la Guerra Santa, ordenó a los aristócratas que se responsabilizaran de los problemas causados por las bestias. Muchos caballeros fueron obligados a administrar los lugares donde las bestias demoníacas aparecían con frecuencia. Sin embargo, esto a Gilpot no le parecía justo. El emperador había dicho que los aristócratas eran quienes debían hacerse cargo, no aquellos caballeros jóvenes. Así que cuestionó el asunto y le preguntó al emperador Troazen si eso era lo que él deseaba. Pero este no respondió y solo se limitó a quedarse en silencio. Es así como Gilpot decide irse a vivir al bosque como cazador, pues siente que ha tomado una buena decisión de la cual no se arrepiente. Es entonces cuando Gilpot junto con sus colegas se enfrentan a las bestias. Gilpot siente una energía poderosa desconocida que sacude la zona, procedente de aquel gigante de la montaña. Poco a poco se abre paso entre las bestias que fulmina con un tremendo poder. Gilpot presiente que la causa de todas las explosiones de las bestias es el gigante de la montaña. Gilpot se prepara para abrir el pecho de la bestia, desconociendo lo que pueda encontrar adentro. Es así que después de un puñetazo logra ver aquella fuente donde emana la energía. Así que decide destruirlo, pero este explota violentamente. Esto provoca que Louis se despierte y le pregunta a Penil dónde es que se encuentra. Penil le explica que la bestia masiva recoge éter en la piedra que posee en el pecho y que tiene órdenes de sacar a Louis fuera del bosque. Louis se resiste y quiere ayudar también, pero Penil le dice que es mejor que huya para contarle al imperio sobre lo que está sucediendo. Pero sorpresivamente la mano de este es cercenada. Ante él aparece Marco que le dice que este es el destino que les toca vivir a los débiles. El valor de las vidas de los débiles son solo un pequeño recurso para los fuertes. Penil, moribundo con lo que le resta de fuerzas, le sigue diciendo a Louis que huya, que al menos tiene que sobrevivir. Louis pone al suelo al cadáver y le clava la espada, dándole la razón a Marco. Marco se ríe al ver que Louis mató a su compañero, y le dice que es mejor que se cuide de sí mismo en vez de dejar a su compañero descansar en paz. Louis le dice que no es así, lo que le hizo a Penil no fue para dejarlo descansar en paz. Así, usando el sacrificio de las 1000 horas, Louis parte en dos a Marco, y termina diciendo que es mejor que no se tenga tanto odio, que usará el tiempo mejor que él. Igual que a las bestias demoníacas, Louis se percata de que cortándoles la cabeza estos ya no pueden regenerarse más. Es así que decide dejar el lugar para volver más tarde, no sin antes darle las gracias por el sacrificio de Penil. Así que se pone en camino hacia la bestia gigante. Mientras tanto, Gilpot, quien se encuentra haciéndole frente a la bestia gigante con sus demás compañeros, ve cómo este hace brotar del suelo púas letales. Ahora el gigante rojo decide atacar con todo su arsenal, matando a la mayoría de los cazadores. Gilpot confirma sus sospechas, el pecho es la fuente de energía de aquella bestia, no podrán derrotarlo hasta que den con aquella fuente. Gilpot se encamina hacia el centro de la bestia, no sin antes encontrarse dificultades con los gusanos que brotan de la bestia. Son tantos que lograron acorralarlo, pero se las arregla para abrirse paso con un poderoso rayo que lo impulsa hacia el centro de la bestia. Logra llegar a impactarle algunos puños con el éter que poseía, pero este absorbe el impacto. Sin embargo, la bestia vuelve a regenerarse cerrando sus paredes. Gilpot entra en desesperación por acabar con esa cosa y procede a dar una serie de cabezazos inútilmente que solo lo hieren. Justo en ese momento Louis llega y le dice que se prepare porque va a madrear al monstruo. Este entra épicamente, pidiendo prestada la espada del dios de la guerra Laun, quien lo acompaña para dar la estocada final. El poder es colosal y logra hacer añicos al monstruo provocando una gran onda expansiva. Y los restos de este vuelvan por todos lados, mientras la gente celebra la victoria. Esto refuerza aquella amistad entre Gilpot y Louis, quien primero le dice que puso en riesgo su vida sabiendo que no podía derrotar a aquel monstruo. A pesar de esto, Louis siente que tiene que aprender más como cazador, pues no siempre podrá depender del dios Laun. Louis cae al piso debido a que el uso de la habilidad de Laun lo dejó exhausto, sin embargo le aparece una notificación en la cual indica que ya no puede usar la protección divina de Laun. Pasado la batalla, aquellos compañeros muertos fueron enterrados cerca de la aldea junto con los soldados de Beore. Gilpot hace una breve despedida, diciendo que pronto él también los verá en el otro lado. Penil también fue enterrado,
el chefcito del pueblo quien sacrificó su vida para el bien. Las cosas volvieron a su ritmo habitual, ahora Gilpo está entrenando a Louis, enseñándole técnicas de cómo usar mejor el éter. Sin embargo, en aquel instante, Gilpot le pregunta acerca de cómo es que usó el poder del dios Laum. Aún así Louis se mantiene en silencio, y Gilpot piensa que lo mejor es no seguir preguntando. Aquella muchacha que Louis rescató y aceptó como su discípula se llama Val y quiere entrenar también para poder convertirse en caballero. En eso interrumpe un tipo acompañado de una mujer llamada Jean, saludando a Gilpot como si fuera su tío. Gilpot le presenta a Louis, quien le dice que es el principal cazador entre los traficantes. Jean sospecha, ¿acaso un traficante puede entrar al bosque sin armas, peor aún sin escolta? Gilpot le pregunta cuál es el motivo de su visita, el tipo le explica que hay alguien que está haciendo uso del poder de Dios por estos lugares. Es así que aplica un hechizo que inmoviliza a los tres. Gilpot le ordena inmediatamente que los libere, pero el tipo le dice que tiene que explicarle un par de cosas. Le dice que aquella cosa que destruyeron se llama la piedra del sellado y solo puede ser destruida por el poder de Dios. Tienen que comprobar que aquello fue por el poder del Dios benevolente y no por otro Dios pagano, si ese fuera el caso tienen que actuar inmediatamente. El tipo le reclama por no haber actuado primeramente usando ese poder para derrotar a aquel gigante, así se hubiera evitado que mucha gente muriera. Gilpot se ríe sarcásticamente pues él no sabía que un monstruo así aparecería, y menos aún que éste poseía tal piedra que era muy importante. Así que le da un golpe, pero este es bloqueado por Jean. Gilpot se da cuenta de que usa una espada formada por éter que solo existe una familia en todo el continente que las usa. Aquí se nos cuenta que existen 8 grandes familias de espadas en el continente. Entre ellas, hay 3 familias que han sido oficialmente encomendadas por el propio emperador. La primera espada, Kroit la eléctrica, conocida como la espada más afilada, la segunda Chefmun, conocida como la espada más pesada. La tercera usa la solidificación de éter para crear un arma temporalmente pero en cambio pierde su libertad de movimiento. Es así que se llama Chiles el congelado, la espada más perezosa. Gilpot logra bloquear aquellos ataques que se rompen al chocar con sus puños. Sin embargo, al momento de contraatacar, una lluvia de espadas reducen a Gilpot. Jean le ordena que le diga sobre el hombre que usó el poder de Dios. Gilpot le dice que no sabe, entonces la guerrera le dice que no le deja otra opción, que tendrá que cortarle un brazo. Louis le grita y le dice que se detenga, le confiesa que él fue quien usó el poder de Dios y le pide que suelte a Gilpot. El mago trae a Louis para comprobar si lo que dice es cierto. Este atraviesa su cuerpo con magia para buscar algún indicio de energía. Una vez completado suelta a los dos y ordena a Jean que suelte a Gilpot. El mago se acerca a Louis y le dice que tienen mucho de qué hablar, él sabe que no es de este mundo. Le dice que la piedra del sellado fue hecha después de la guerra religiosa para evitar que los poderes del diablo se esparcieran. Hay muchas piedras ocultas alrededor del mundo, entre ellas la del bosque oscuro. Sin embargo, la montaña rocosa fue destruida y la piedra selladora desapareció sin dejar ninguna evidencia. El mago le pregunta por qué aún sigue usando el poder de Dios a pesar de que aún es un caballero que usa éter. Louis le responde si existe algún problema con eso. El mago responde que sí, existe un gran problema, usualmente el poder de Dios no puede coexistir con éter. Es por eso que la gente ni siquiera sabe sobre el uso del poder de Dios como éter. El mago le pregunta si le gustaría ofrecer una oración. Pero Louis no sabe realmente de lo que habla, el mago le explica que uno se puede comunicar con Dios mediante una oración. Louis le dice que recientemente el trato con el dios de la guerra ha terminado. Esto impresiona al mago puesto que un trato se hace en partes equivalentes y nunca ante un ser superior, le pide nuevamente que haga la oración. Louis acepta y empieza a rezar. Es así que logra ser escuchado por el dios de la riqueza quien atendió sus plegarias. Louis no entiende pues quería comunicarse con el dios de la guerra Laum. El dios le explica que Laum nunca podrá escuchar su llamada, porque actuó unilateralmente sin escuchar las peticiones de los dioses, y por ende negó el trato que tenía con Louis. Louis no comprende a qué se refiere con aquellas peticiones. El dios de la riqueza vino a reprender a Louis,
pero viendo lo inestable que se encuentra primero lo ayudará restaurando todo su sistema. Louis recibe la fuerza sagrada de Mersila. El mago se asombra pues las energías fundamentales no están destinadas a ser poseídas en el cuerpo de una persona, ya sea la mágica, etérea o la sagrada fuerza. Sin embargo, Louis hace parecerlo muy fácil, ya que manejar estas fuerzas es muy difícil. Finalmente Louis y el mago vuelven con los demás, dando el asunto por arreglado. El mago comenta a Jin que pudo saber de lo que es capaz de hacer, sin embargo no pudo ver al dios de los humanos en aquel rezo. Desde que la piedra del sellado ha desaparecido, la presencia de las bestias demoníacas en el bosque comenzará a reducirse. Sin embargo, esto tardará un par de años, es así que Gilpot comenta que quizá es hora de pedir el puesto de caballero otra vez. En esto hacen presencia los caballeros de Beore. Pero estos vienen en son de paz y además han traído carne y licor en gratitud por haberlo salvado la última vez. Es así que se echan unas carnitas y unas chelas confraternizando entre ellos. El mago se acerca a Louis, quien ve sentado solo en una mesa. Le dice que tiene un pequeño regalo para él. Le muestra un papel en donde Louis es buscado. Se lo busca por 6.000 de oro, pero si logran revelar su verdadera identidad darán 20.000 más. Gilpot ve esto y le pregunta en qué clase de lío se ha metido, piensa que se ha robado una cantidad de oro importante. Esto cabrea a Louis, así que le dice que se hará cargo, pero primero tiene que lidiar con esa deuda. En eso, Louis recibe una notificación, le han concedido la primera misión, tiene que encontrar el Jare Nocturna. Así que llama al mago y a Gilpot porque quiere preguntarles una cosa. Les pregunta si saben lo que es Jare Nocturna. Gilpot le tapa la boca y le dice que tenga cuidado con lo que dice. Pregunta a los demás si han sido los únicos que lo han oído. Afortunadamente los otros no lo oyeron porque estaban ocupados bebiendo y charlando. Louis no entiende por qué todos reaccionan de tal manera. Es así que el mago decide explicarle, le pregunta si conoce por casualidad a los 3 dioses que protegen a la humanidad. Louis le dice que no. Los 3 dioses de la humanidad son, Laum, el dios de la guerra; Mersilla, la diosa de la abundancia; Charlotte, el dios del orden y la humanidad. El mago le explica que ellos una vez lucharon contra Jare Nocturna, en el proceso se hicieron mucho daño, y ahora se refiere a los enemigos de la humanidad como dios maligno. Muchos eruditos en el pasado mencionaron el nombre de ese dios y tuvieron finales desafortunados. Pronunciar el verdadero nombre del dios maligno enemigo de la humanidad constituye blasfemia, si cometen blasfemia se encontrará con los juzgadores. Si ante ellos se demuestra que la blasfemia es cierta, los implicados se enfrentarán a una ejecución espantosa. Gilpot ante todo esto, le dice por qué preguntó quién era Jare Nocturna. Louis le dice que no puede entrar en detalles, pero que ahora tiene una razón para buscar a esa entidad conocida como el dios maligno. Gilpot se cabrea y piensa que el mago le está jugando una broma, pero este jura que no es así. Louis le dice que el mago no tiene nada que ver, pero que gracias a él pudo ver que ha estado viviendo una vida sin propósito hasta ahora, viviendo por vivir. Y hoy a través de él ha entrado en contacto con los dioses que han estado manipulando su destino. Así que de ahora en adelante quiere averiguar quién es ese dios y qué es realmente lo que desea. Gilpot entiende, Louis es un tipo que vive a su manera y lo único que puede hacer es apoyarlo. Así que el mago le dice que se dirija a Certria, un reino fundado por dragones y humanos, que quizás allí puede que encuentre pistas acerca del dios maligno. El mago le cuenta que existe una leyenda de que el dios maligno tomó la forma de un dragón. Además, a diferencia del imperio, el reino de Certria tiene una fe débil en los 3 dioses, entonces debería poder obtener información relativamente fácil. Así que le dicen que Certria parece ser un gran viaje, que lo mejor es que descanse y parta camino lo más antes. Jin ve cómo Bao se encuentra entrenando diligentemente. Le pregunta si tiene alguna razón en particular para hacerse más fuerte. Bao le responde que es por el poder, porque así nadie podrá someterla de nuevo, y claro por qué quiere blandir una espada como Louis. Entonces Jin le regala una espada, Bao toda emocionada con gusto la recibe. Al poseer el arma produce un pequeño chispazo de etéreo. En eso Gilpot y Louis ven que aquellas dos se llevan mejor de lo que esperaban. Louis se da cuenta de esto,
pues no puede creer que en tan poco tiempo Val esté aprendiendo tan rápido. Le resulta divertido poder enseñarle las cosas que él tuvo que aprender por sí solo, así que se siente orgulloso. El mago también emprende su viaje y le da un regalo a Louis antes de partir. Y un bolso en el que contiene materiales valiosos de los monstruos que derrotó. Louis le agradece por todos aquellos obsequios. Louis recuerda que ha pasado 2 meses con aquellas personas. Hace 2 meses él se encontraba luchando solo, sin confiar en nadie. Belle le pregunta si volverá, a lo que Gilpot dice que las puertas están abiertas para cuando él quiera volver. Nada dura para siempre. Louis ha venido a encontrarse con aquellas enseñanzas que sin duda le hicieron cambiar la perspectiva de vida tan cerrada que tenía. Y quizás cree que es temprano que se haya ido, pero un alma inquieta jamás debe quedarse en un mismo sitio. Debido a su naturaleza siempre buscará nuevos horizontes y experiencias que enriquezcan su vida. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esto ha sido todos los capítulos hasta la fecha. No olvides suscribirte y darle like al video.